miedo de qué será de ellos, qué pasará en el futuro. Pero nosotros estamos seguros en ti. Nosotros estamos confiados, Señor, de que de nuestro futuro tú tienes el control. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, iglesia, dale palmas a Él, porque nuestra vida está confiada en Él, Señor. Nuestra vida está segura en Él. Aleluya, Él siempre tiene el control. Aleluya. Antes de tomar tu puesto, quiero que busques el libro de los Salmos, capítulo 16, el versículo 11, vamos a estar leyendo. Salmo 16, 11 dice la Escritura: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Y vas a decirle: Señor, yo quiero que tú en esa mañana hables a mi corazón. Quiero que hables a mi vida. Yo me pongo como un vaso en tus manos. Dios y buen Padre que estás en los cielos. Qué alegría la de nosotros, Señor, poder llegar a tu casa en esa mañana y adorarte. Qué privilegio tan grande tenemos, Señor, de venir a ese lugar y darte alabanza y adoración a ti, oh Padre Celestial, y podernos rendir a ti en esta mañana, oh Cristo. Es una satisfacción, una plenitud de gozo, Señor. Gracias. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que tú nos enseñes, Señor, con tu palabra, que toda sabiduría humana, Señor, sea nula, porque la sabiduría humana son solo palabras en nuestra boca. Pero aquí, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, Dios, a través de tu palabra, porque tu palabra sí es poderosa, es cortante, Señor. Ella edifica nuestras vidas, nos enseña, oh Cristo. Y nosotros hoy queremos recibir tu consejo, Dios, para nuestras vidas. Toda distracción la hacemos nula, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que atente contra distraernos, contra no estar atentos a tu voz, lo echamos fuera. Y declaramos, Señor, en ese lugar una gloria para prestar atención a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, puedes tomar tu puesto. Y vamos en esta mañana a concentrarnos en lo que Dios tiene para decirnos hoy. De pronto sé que por tu mente puede estar pasando que ahora que llegue a la casa tengo que hacer los bolsos de los niños, tengo que estar pendiente qué voy a hacer del almuerzo, tengo que estar pendiente de la vuelta que tengo que hacer, del trabajo en el computador. Y todas estas situaciones pueden llevar a que tú te desconcentres y que tu cuerpo esté aquí en esta mañana, pero la mente está lejos. Vamos hoy a estar cuerpo, alma y espíritu atento a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Es un trato, amén. Y si usted ve el que de su lado, ahora tenemos las sillas nuevas y son más cómodas. Si usted ve que el que está a su lado se está así echando una pestañita, levántelo con amor. Amén. Y todos vamos a estar atentos en esta mañana a las Escrituras. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado el valor de su presencia. Puedes repetirlo allí conmigo. El valor de su presencia. Y nosotros sabemos que Dios ha colocado en nosotros, los seres humanos, diferentes emociones y sentimientos. No hay duda
que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, como dice su palabra. Y dentro de ese paquete de la creación del ser humano, Dios colocó esto, sentimientos y emociones. Por eso es que nosotros a lo largo del día o de nuestra vida, de los años que llevamos de vida, sufrimos diferentes emociones. Muchas veces estamos sonriendo, otras lloramos, otros nos sentimos melancólicos, otros nos sentimos muy tristes, acongojados, porque son sentimientos que nosotros los seres humanos llevamos con el paquete de ser eso, humanos. Pero también como humanos nos aferramos y le damos sentimientos y emociones, le damos valor a ciertos elementos, circunstancias que para nosotros tienen gran valor. Eso significa que nosotros tomamos apegos a algo. Por lo menos a veces le damos valor a un libro que para nosotros es muy importante, una prenda de vestir, algo que te han regalado, una carta, y tú eso lo valoras y lo atesoras de manera que financieramente no puede tener ningún valor, económicamente no vale nada, pero en tus sentimientos tiene mucho valor, mucho apego. Y cuando eso se nos pierde, se nos extravía, a lo costeño revolvemos la casa y aparece porque aparece. ¿Por qué lo buscamos tanto? Por eso, por el apego que tenemos, por el valor que le damos sentimental, y para nosotros es supremamente importante. Pero a veces suele suceder que hay circunstancias, relaciones o personas que merecen toda nuestra importancia y no se lo estamos dando. Llegan a pasar momentos donde los que están a nuestro lado son importantes para nosotros, pero nosotros no le estamos dando el valor que ellos merecen. Y solo cuando sufrimos una pérdida de ellos es cuando nos lamentamos y decimos, si yo lo hubiera valorado. Cuando nos enfrentamos que de pronto algún día la esposa de todos tus años te dice, ya no quiero vivir más contigo. Llevo años viviendo, pero no me siento valorada, no me amas, así es que lo mejor es que tú tomes por un lado y yo voy por el otro. Y cuando se va de casa, cuando el hijo se va de casa, es cuando nos damos cuenta cuán valor tenía ellos, pero no lo habíamos notado. O en caso cuando esa persona de importancia fallece, se fue, murió, entonces lloramos, nos lamentamos y decimos, ojalá pudiera devolver esos momentos y el tiempo para decirle que lo amo, que lo quiero, que es importante, pero dejamos pasar las oportunidades. Entonces los seres humanos sufrimos ese tipo de emociones, pero no nos acostumbremos, porque muchas veces las cosas que tienen para nosotros gran valor se van y suelen ser demasiado tardes. En la palabra del Señor encontramos que Dios le había dicho a Moisés cuando bajó del monte Sinaí, que le dio los 10 mandamientos. Dios le dijo que construyera un arca, que es el arca del pacto, no es el arca de Noé, es el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre hecho de madera, pero ese cofre estaba forrado de oro por dentro y por fuera. Si los chicos tienen la imagen, me ayudan para que podamos entender cuál era el arca del pacto del pueblo de Israel. Y para ellos debía ser de mucho valor, porque el arca significaba la misma presencia de Dios visible para ellos. Con ese arca Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, mi presencia está allí, yo estoy con ustedes. Y esto debía ser sagrado, importante para el pueblo.
Y Dios se manifestaba, y cuando Dios descendía en el arca, esos querubines a su alrededor, dice la escritura que alrededor de ellos se colocaban nubes de humo y bajaba una gloria, porque la gloria de Dios bajaba en el arca. Pero con el pasar de los años, ese arca fue perdiendo su valor. Ya la generación que continuaba no la veía de la misma manera y no le estaba dando esa misma importancia. De modo que ya para muchos ese arca solo era un elemento. Sin embargo, aún muchos tenían temor de ella. Y muchos hablaban y decían, ese arca contiene la presencia de Dios. Y algún día que el pueblo de Israel estaba en batalla, en el campo de guerra con los filisteos, al pueblo de Israel se le ocurre, iban perdiendo y se le ocurre, ¿por qué no buscamos el arca y nos los traemos a la batalla? Porque yo creo que si nos traemos el arca a la batalla, es la presencia de Dios y Dios nos va a ayudar y vamos a ganar. Así es que tomaron el arca del pacto y se lo llevaron a la batalla. Filisteos contra los israelitas. Pero resulta que Dios no respondió. Dios no respondió como ellos deseaban y pensaban que iba a suceder. Israel esa batalla la perdió contra los filisteos. Y entonces cuando los filisteos se dan cuenta que han ganado la batalla, deciden llevarse el arca para la ciudad de ellos, como premio, como botín de que hubiesen ganado. Ellos decían, para Israel esto es importante, entonces llevémonos este arca para nuestra ciudad. Así que los filisteos se llevaron el arca para los filisteos, para sus templos. Y dice la escritura que 7 meses demoró el arca en el pueblo filisteo, porque los filisteos no aguantaban más la presencia del arca en su ciudad. Comenzó mientras el arca estaba allá, comenzaron a haber enfermedades dentro del pueblo. Comenzaron a salirles tumores. Comenzó a venir plagas de ratas. Y los filisteos dijeron, esto es a causa de esa presencia. No queremos más esa arca aquí. Mejor llamemos al pueblo de Israel, a sus sacerdotes, a las personas importantes y encargadas, y regresémosle ese arca. Y así fue. El pueblo filisteo regresó, ellos mismos regresaron el arca con unas ofrendas en oro, ofreciéndoselas a Dios para que Dios calmara la calamidad que estaba sucediendo en el pueblo de Filisteo. Y el arca llega a la ciudad de Israel, a una provincia, a una ciudad llamada Bet-Semes. Los filisteos mandan el arca a Bet-Semes. Dice la palabra, primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios, del Señor, este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde pondremos enviar el arca desde aquí? Y los hombres de Bet-Semes, cuando recibieron el arca, les dio curiosidad de ver qué había dentro y comenzaron a mirar. Y todo el que miraba dentro del arca moría. 70 hombres murieron, y no solo 70. De la ciudad de Bet-Semes, 50,070 hombres también murieron a causa del arca. Y los de Bet-Semes dijeron, no podemos tener el arca dentro de nuestra ciudad. Dios va a acabar con nosotros. Así que los de Bet-Semes llamaron y enviaron mensaje a Kiriat Jearim diciendo, vengan
Vengan por el arca, vengan ustedes porque esa es más ciudad. Allí habitan levitas, habitan del sacerdocio. Vengan y busquen el arca. Así es que los de Kiriat Jearim fueron a buscar el arca. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Entonces, los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en la ladera, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Y durante este tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. El arca fue llevado a la ciudad de Kiriat Jearim. Y allí en la casa de un levita, de un sacerdote llamado Abinadab, le dijeron a Abinadab: necesitamos que tú tengas el arca, porque el arca no puede estar en otra parte porque estamos sufriendo estragos a causa de esa presencia. Así que Abinadab recibió el arca en su casa. Su hijo Eleazar era el encargado del arca y allí demoró 20 años. Pero a mí me llama la atención aquí, y es mi primer punto, iglesia, en esta mañana, para decirles el peligro que suele suceder cuando nos familiarizamos o nos acostumbramos a algo. La palabra familiaridad viene de familia. Familia, ese es tu primer vínculo, esas personas cercanas a ti. Familia es aquellas personas, miembros de tu casa, a los que tú ves continuamente, con los que hablas de pronto todos los días. De pronto no unas grandes conversaciones, pero sí los ves y los saludas todos los días. Familia, esa persona con quien tú compartes la mesa para tu alimento y la estás viendo continuamente. Pero debido a esta condición, muchas veces dejamos de darle el valor que nuestra familia merece y dejamos de percibir cuán importantes son ellos. ¿Cuántos años de casados tienes? 5, 10, 15 años. Te acostumbraste a tu esposa. ¿Tus hijos cuántos años tienen? Pequeños. Otros 10, otros 12, 20, unos ya se han ido de casa. Pero te acostumbraste a ellos. Acostumbraste y no le estás dando el valor que ellos requieren. No le estás dando el tiempo, la importancia, porque cuando nos familiarizamos, nos acostumbramos, comenzamos a dejar de ver lo que es importante. Cuando te acostumbras a vivir en una casa cómoda, con un techo, una buena cama, con almohadas, con plumas de ganso, buen sofá, alimento, ya te acostumbraste. Y porque te acostumbraste, ya se te olvida agradecer a Dios por lo que te ha dado. Ya se te olvida agradecer a Dios por ese techo donde te tiene. Y comenzamos entonces a quejarnos más por lo que no tenemos, y en vez de disfrutar lo que sí tenemos. Y entonces decimos: es que cuando tenga el carro, ahí sí voy a ser feliz. Es que cuando compre la moto, ahí sí voy a ser feliz. Es que cuando en el trabajo me asciendan, voy a ser feliz. Es que cuando me salga el proyecto que metí y estoy esperando, ahí sí voy a ser feliz. Y comenzamos a quejarnos y a quejarnos por lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos, porque ya nos acostumbramos a vivirlo. Ese es el peligro de la familiaridad. La noción de familiarizarte, dejas de perder el valor. Vienes a la casa del Señor, el servicio del Señor, ya servir se te volvió costumbre. Ya servir no es su prioridad, ya no lo haces con el mismo entusiasmo y la misma alegría, te acostumbraste.
Por eso el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso: algo tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Te acostumbraste a venir cada martes, cada viernes, cada domingo, ir y venir. Solo es costumbre. Ya no le das el valor. Y esto era lo que pasaba en casa de Abinadab. Cuando el arca llega a su casa, Abinadab tenía 3 hijos. De pronto, cuando el arca llegó a casa de Abinadab, ellos eran unos niños. Pero 20 años después, ya ellos no eran unos niños, ya sus hijos posiblemente eran unos jóvenes. Algunos de ellos ya estaban jóvenes maduros. Pero durante esos 20 años sus hijos notaron que el arca estaba allí, pero no pasaba nada. Que la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar, pero nada pasaba. De pronto sabían que ese era un elemento sagrado. De pronto sabían que no lo podían tocar porque era la presencia de Dios y no se tocaba, ellos no podían tocarlo. De pronto se acostumbraron que para el pueblo eso era de muchísima importancia, ese elemento, pero solo se acostumbraron a verlo. Para ellos no tenía el valor. Para ellos no había importancia. Se acostumbraron 20 años viendo todos los días el arca. Era un amuleto más. Había un pedacito ahí apartado, de pronto decorado y bonito, pero solamente era un elemento sin valor. Es como muchas veces pasa que llegamos a casa y encontramos en las casas un atril bien bonito y una Biblia grande, abierta. En el Salmo 91. Sí que ustedes saben, ¿verdad? Salmo 91. Y preguntamos por qué el Salmo 91. No, es que es el Salmo de la protección. Y este Salmo dice que el Señor nos cubrirá bajo sus alas y ninguna plaga tocará la casa. Pero solamente eso se convierte en un amuleto. Se convierte ahí en algo que llegó y te acostumbraste a verlo, pero no tiene el significado y el valor. Así solía pasar con los hijos de Abinadab. No pasó nada, 20 años y no pasó nada. Abinadab no enseñó a sus hijos que ese elemento era la presencia de Dios y que tenía el valor. No lo enseñó, no lo vieron. Nada pasaba, nada se transformó. 20 años y nada sucedió, o por lo menos la Biblia no registra que hubiese sucedido nada. Al contrario, el pueblo lloraba y decía: Jehová nos ha abandonado, no hay manifestación del Señor. Ahí está el Señor callado, ya la gloria no desciende. Cuando Moisés descendía la nube, descendía la gloria y el pueblo podía sentirlo. Ahora nada pasa. Ahí está en un lugar. 20 años después, cuando David comenzó a reinar sobre todo Israel, David dijo: voy a buscar el arca del Señor. David se acordó que el arca del Señor no estaba en Jerusalén. Y David dijo: voy a buscar el arca del Señor. Así es que llamó a los sacerdotes, llamó al pueblo, llamó a los gobernantes. Vamos a buscar el arca del Señor de casa de Abinadab. Y construyeron una carreta, un carro nuevo, bonito, para buscar el arca. Pero ese carro, esa carreta, iba alado por 2 bueyes. O sea, el arca iba y los bueyes iban adelante y el arca iba rodando hacia atrás. David fue a buscar el arca. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9 y 10, dice la escritura: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Y así fue como Usa murió allí en presencia de Dios. Usa, el hijo de Abinadab, uno de los hijos de Abinadab, cuando vio que
esos bueyes tropezaron, que la carreta se movió y el arca iba a caer al suelo. Él salió corriendo y extendió su mano para que el arca no cayera en tierra. Pero dice la escritura que murió en ese instante. Y a David le duele. David, cuando ve la escena de lo que estaba sucediendo, él se dolió y se preguntaba: Señor, ¿por qué voy a llevar el arca a Jerusalén? ¿Es que tú no quieres que yo lleve el arca a Jerusalén? Y David se conmocionó tanto por la muerte de Usa que dice: no voy a llevar el arca a Jerusalén. Y es aquí cuando pasa lo inusual, pasa lo que para nosotros no está previsto. Libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 12 y 13. Dice la escritura: ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David o a la ciudad de Jerusalén, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gad. Y es aquí cuando entra una pregunta para mí, una investigación para mí. El arca queda en casa de Obed-Edom de Gad. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Dice la escritura: el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Y aquí hay algo diferente. Y me preguntaba: 7 meses estuvo en los filisteos haciendo daño. Llegó a Bet-Semes, donde el pueblo de Israel, y ahí mató a muchísimos. Llegó a la casa de Abinadab y no pasó absolutamente nada. Ahora el arca de Dios queda en casa de un hombre llamado Obed-Edom de Gad. Y en 3 meses suceden cosas asombrosas. Y comienzo a investigar quién era Obed-Edom. Y comienzo a irme a la escritura a averiguar quién era este hombre, Obed-Edom de Gad, o Obed-Edom el Geteo. Y me doy cuenta que Obed-Edom el Geteo significa oriundo de los filisteos. Oriundo de los filisteos. Obed-Edom no tenía las credenciales que nosotros necesitábamos para que el arca estuviera en su casa. Obed-Edom no era un sacerdote del templo, no había el templo todavía, pero no era un sacerdote de la tribu de Leví. Obed-Edom no era el hombre apto para tener en su casa la presencia y el arca. Obed-Edom era filisteo. Obed-Edom era del pueblo enemigo. Obed-Edom era un hombre que nosotros llamaríamos mundano. Un hombre que no es apto para que la presencia de Dios llegara allí. Y cuando yo leía este pasaje e investigaba, yo le decía: Señor, Obed-Edom, ¿por qué Obed-Edom? Y el Señor me enseñó que Él no escoge por lo que tú eres, sino escoge a pesar de que tú eres. Dios no se deja llevar de los títulos que nosotros creemos que podemos tener u obtener. Dios no nos escoge por lo que nosotros somos o los diplomas que tengamos colgados en casa. Dios nos escoge a pesar de que nosotros somos. ¿Por qué escogió a Obed-Edom? Le preguntaba: Señor, Obed-Edom, ¿por qué? La respuesta: por su gracia. Fue la gracia de Dios, porque a Él le plació, porque Él quiso. Así como Él le plació un día a nosotros salvarnos del pecado. Así como a Él le plació un día poner sus ojos en nosotros. Así como a Él le plació un día vernos en el lodo cenagoso, dice la palabra, que nosotros estábamos en el lodo cenagoso de maldad, llenos de pecado, de inmundicia, y aún así Él fijó sus ojos en nosotros y nos lavó y nos limpió y nos purificó y nos dijo: son mis hijos, hoy somos sus hijos. Así como a Él le plació hacerlo con nosotros.
No es a quien nosotros podemos decir Él es digno y Él no es digno. Porque nosotros tendemos a decir, porque Él, si Él no es digno, Él no es merecedor. Porque nosotros miramos lo externo, porque nosotros miramos lo que está al frente, porque nosotros no vemos lo que Dios ve. Dice la palabra, yo no miro lo que ustedes miran, yo miro el corazón. Pero nosotros los seres humanos tendemos a decir, este sí es espiritual, este no es espiritual, este es digno y este no es digno. No somos quienes. La gracia de Dios está derramada por nosotros y para nosotros, y es Dios quien se place en escoger aún hasta el más débil. Dice la palabra que Él escoge a lo más débil para avergonzar a los sabios. Así que Dios se plació en escoger a Obed-edom, un hombre pecador, idólatra, religioso, de otro pueblo, no del pueblo escogido. Pero aquí me impresiona la decisión de Obed-edom, porque tener el arca en casa era una decisión. Obed-edom no era lejos, no estaba lejos su conocimiento de lo que el arca había hecho antes de llegar a su casa. No era desconocedor de lo que podía suceder con el arca en casa. Obed-edom sabía que el arca en casa podía destruir a su familia como lo había hecho anteriormente. Podría traer plagas, podía llevarlos a la miseria, él lo sabía. Pero Obed-edom decide tomar la oportunidad de llevar la presencia de Dios a su casa. Fue una decisión. De pronto me imagino que él pensó, esta es una oportunidad que no se va a dar dos veces. Y efectivamente, iglesia, hay oportunidades que Dios nos da, que nos da una vez y nosotros tenemos que tomarla. Pero esas oportunidades llevan un requerimiento. Para Obed-edom esta oportunidad llevó un requerimiento. Y es que a él le tocó limpiar su casa. Él sabía que el arca no podía entrar en una casa donde Dios no se sintiera bienvenido, donde Dios no se sintiera apto para estar. Así que este hombre decidió limpiar su casa y comenzó a cambiar por fuera. Él tuvo que pagar un precio. A Obed-edom le tocó renunciar a muchas cosas de pronto a las que estaba acostumbrado. Ya Obed-edom no era un niño, no era un joven de 15 años, ni de 20, ni de 30. Obed-edom ya de pronto era un señor porque él tenía muchísimos hijos, ya nietos. Y llevaba años adorando a sus ídolos en los filisteos. Él era geteo. Él tenía sus ídolos, tenía sus fiestas, tenía sus costumbres. Y él le tocó renunciar a todo aquello que estaba acostumbrado para recibir la presencia de Dios en casa. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros para renunciar y tener la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué nos toca renunciar? Llevas años haciendo hábitos que sabes que no son agradables. Llevamos años haciendo cosas que sabemos que no le agradan a Dios y sin embargo lo seguimos haciendo. Nos toca renunciar para tener la presencia de Dios. Obed-edom renunció a todo aquello que estaba acostumbrado, aún a amistades. Me imagino muchas amistades que no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo, pero él se decidió por Dios. Él dijo, no importa, esta es una oportunidad para mí y yo dejo todo, renuncio a todo aquello que para mí es importante, porque para mí ahora más importante es tener la presencia de Dios en mi casa. Y renunció a muchas cosas por la presencia de Dios. Y la escritura dice, a causa del arca de Dios, Obed-edom comenzó a ser bendecido
su familia a ser bendecida, sus posesiones a ser bendecidas. 3 meses demoró el arca en la casa de Obed-Edom. 3 meses. Y de repente, cuando ese arca estaba allí, Obed-Edom comenzó a tomar la decisión de orar a Dios. Tenía el arca, tenía la presencia. No voy a desaprovechar la presencia. Y cuando Obed-Edom se decide por Dios, comienzan repentinamente a haber cambios en su vida. Repentinamente, ese hijo que se había ido con él, bravo con él, peleó con él y se fue de casa. De repente llegó: Padre, perdóname. Padre, me he equivocado. Padre, no he escuchado tus consejos. Me ha ido mal, pero aquí estoy, Padre, volviendo mi corazón a ti. O de repente ese hijo que era desobediente y grosero, que no hacía caso, que por mucho que le daban consejos no quería escuchar, de repente llegó y comenzó a recibir los consejos de su padre y comenzaba a escucharlo y comenzaba a escuchar la sabiduría y la obediencia de su padre. De repente esa esposa que hace años no mostraba un afecto de cariño, de amor, comenzó a ser la esposa amorosa, atenta, pendiente de él. De repente comenzaron a suceder cosas. De repente esas tierras que estaban secas, que no producían nada, comenzaron a reverdecer. De repente esos árboles que no daban frutos comenzaron a dar muchísimos frutos. De repente aquellas personas que le debían a Obed-Edom comenzaron a llegar. Obed-Edom, yo te debía, pero aquí está el pago. Y de repente Obed-Edom comenzaba a comer con toda su familia a la mesa, cosas que años no había logrado porque había una mala relación en su familia. Y de repente comenzó a ver la bendición en su casa, en su familia, en sus posesiones. ¿Sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios está y es valorada, de repente Dios comienza a hacer milagros en tu vida y comienzas a ver cosas que en años no habías visto. La presencia de Dios lo hace en un instante, porque es la presencia. Y de repente Obed-Edom comenzó a ver cómo las cosas cambiaban para él, que ya no tenía que hacer fuerza ni tenía que gritar, sino que ya lo que decía, sus hijos obedecían. Ya no necesitaba trasnocharse e ir allá a sufrir porque todo le iba mal. No, al contrario, comenzó a ver cómo todo le iba bien a causa de la presencia de Dios. Iglesia, tener lo que Dios tiene para ti en un mañana significa que tienes que renunciar a muchas cosas hoy por Él. Sin compromisos no hay privilegios. Dígale al que está a su lado: sin compromisos no hay privilegios. La importancia y el valor que tú le das a Dios ahora, la unción que tú valoras hoy, es la unción que tú vas a recibir en un mañana. No tengas miedo de renunciar a lo que tienes que renunciar por la presencia de Dios. No tengas miedo de renunciar a esas amistades que sabes que están destruyendo tu casa, tu familia. No tengas miedo de renunciar a ellos. No tengas miedo de renunciar a los malos actos que haces. No tengas miedo de renunciar a lo que te toca cortar por la presencia de Dios. Porque yo no sé cuánto en tu vida con tus fuerzas te vas a lograr tardar en adquirir algo que quieres, un sueño que quieres. No sé cuánto con tus fuerzas. Lo que sí te puedo decir es que con la presencia del Señor puede ser en un instante, porque dice la palabra que cuando Él habla su palabra, todas las cosas las hace por el poder de su palabra. No había nada en el universo, pero Él comenzó a decir: hágase la luz, sepárense las aguas, haya plantas, haya aves, haya animales. Él comenzó a decirlo y con su palabra comenzaron a crearse todas las cosas.
Hoy con la palabra del Señor puede cambiar todas las cosas en tu vida que no están funcionando bien. Pero necesitas renunciar a cosas que en tu vida sabes que no están bien para elegir su presencia. ¿Piensas que vas a perder renunciando a algo? No. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Con Él siempre se gana. Eso es un principio que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener claro. Que con Dios nunca se pierde, no perdemos. Con Dios siempre ganamos. Satanás es el que ha querido meter en nuestra mente que somos perdedores, que esa enfermedad, que esa dolencia que tienes es para perder tu cuerpo, para morir. Permíteme decirte, con Dios nosotros no perdemos, porque cuando pasamos diferentes circunstancias en nuestra vida, Dios nos levanta y Dios nos enseña. En medio de la enfermedad, Dios nos enseña a buscarlo. En medio de las dolencias, Dios nos enseña a acercarnos más a Él. En medio de la crisis, Dios nos enseña que tenemos que depender de Él. Entonces para nosotros no es una pérdida, es un aprendizaje para crecer en fe. Porque con Dios no se pierde, iglesia. Con Dios siempre se gana. Pronto Obed-Edom perdió amigos. De pronto Obed-Edom perdió relaciones con los vecinos. De pronto Obed-Edom perdió relaciones con los altos mandos de los filisteos, con los gobernantes, con aquellas personas de importancia de la época de la sociedad de los filisteos. De pronto perdió relaciones, pero ganó lo más importante, ganó la presencia de Dios, ganó su familia, ganó lo que para él merecía importancia. Cuando eres grande en el reino de Dios, todo para ti es grande. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Cuando eres grande para Dios, todo lo tuyo es grande. Entonces, si eres grande en el reino, no te sorprendas que tus problemas son grandes, que muchas de tus aflicciones van a venir en grande, que tus enfermedades vienen en grande, que te van a criticar en grande, que van a hablar de ti en grande. Pero también cuando eso grande también está, no se te olvide que tus victorias en el Señor también son grandes. Que cuando le entregas al Señor, todo lo de Él es grande. Y es grande para ti, aleluya. Y dice la palabra que la gente alrededor hablaba y decía: Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom. Dios ha bendecido a causa de la arca, a causa de la presencia. Obed-Edom ha sido bendecido. Que la gente diga eso de nosotros, que a causa de Dios nosotros somos unos bendecidos. Que no lo calle, déjalo que lo diga, porque es una verdad. Que no somos nosotros, que no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Siempre, iglesia, es Dios. Él es importante. Que la gente lo diga. Esa casa es bendecida. Sí, porque ahí está la presencia de Dios. El valor que le damos a la presencia. 3 meses. 3 meses bastaron para Dios hacer todo lo que tenía que cambiar en la casa de Obed-Edom, porque él recibió la presencia de una manera diferente a los demás. Obed-Edom comenzaba a crecer. Y después de 3 meses llegó la noticia al rey David diciéndole: David, Obed-Edom ha sido bendecido porque el arca está en su casa. Entonces David dice: es hora de buscar el arca del Señor de casa de Obed-Edom y traerlo a Jerusalén. Así que David se dispone
puso y llamó a levitas, llamó al sacerdocio, llamó a los cantores, llamó a los que danzaban y les dijo: vamos a buscar el arca del Señor, pero esta vez no lo vamos a traer de cualquier manera, no lo vamos a traer en una carreta, no lo vamos a traer al lado de animales, esta vez lo vamos a traer como Dios quiere que lo traigamos, en nuestros hombros, en hombros de los levitas, cantando y danzando y con alegría. Ay, yo me imagino cuando David llegó a la casa de Obed-edom, y cuando Obed-edom lo vio, y cuando David le dijo: me llevo el arca. Yo aquí hago una suposición, no está en la Biblia. Yo me supongo que ese viejito le decía a David: déjeme ese arca otro mes, déjemelo un año más. Pero no, el arca tenía que estar en Jerusalén. Y David se lleva el arca de Dios a Jerusalén, en un lugar donde tenía preparado. Pero todo en la escritura se hubiera quedado allí, en ese versículo que la Biblia le regala a Obed-edom, y ya su nombre hubiese pasado a la historia como el hombre de los 3 meses y la casa bendecida. Pero no fue así. Muchos años después, cuando David muere, cuando Salomón su hijo construye el templo de Jerusalén, por allá en Crónicas encontramos que el arca se encontraba en el templo de Jerusalén. Pero allí en el templo de Jerusalén, todo el versículo 26 de Primera de Crónicas, encontramos los nombres de la familia de Obed-edom. Encontramos el nombre de Obed-edom. Y me pregunto: ¿y qué hace el nombre de Obed-edom aquí? ¿Qué hace el nombre de Obed-edom entre los que cuidan en el templo? Si en el templo solamente estaban los de la tribu de Leví, era el sacerdocio el encargado de administrar todo el templo. ¿Qué hace el nombre de Obed-edom allí en la Biblia todavía? Permítame decirte que el verso 4, 6 y 8 de Crónicas menciona que los hijos de Obed-edom, sus hijos, sus nietos, toda su generación, no se quedaron en Gad, no se quedaron en Filisteo, sino que Obed-edom tomó la determinación que él y su familia se iban detrás de la presencia del Señor, se iban detrás del arca, abandonaron todo y dijeron: no, antes no habíamos conseguido nada, con la presencia lo conseguimos todo, entonces nos vamos todos a servir a la presencia de Dios. Y fue esa decisión lo que los llevó y les permitió servir por generaciones dentro de la casa de Dios. Y dice la palabra que los hijos de él, su generación, eran los porteros, cuidaban el templo. Sus hijos fueron músicos, fueron los guardianes del arca. Su familia fue la familia ministerial. Todos llegaron a servir al Señor por la decisión y determinación de un hombre de darle el valor que corresponde a la presencia de Dios. Iglesia, quiero terminar diciéndote una verdad que es irrefutable: es que la presencia de Dios está aquí en esta mañana. Su presencia está aquí. Oh, ya no necesitamos el arca del pacto que se quedó no sé a dónde. Ya no necesitamos el elemento del arca del pacto, porque Él nos dijo: yo estaré con ustedes siempre. Mi presencia irá con ustedes. Yo estoy aquí. No te acostumbres solamente a venir a la casa del Señor. De pronto se nos ha vuelto una costumbre ir y venir. No. 20 años Abinadab perdió y no pasó nada en la presencia de Dios en su casa. 3 meses bastaron para Obed-edom darle valor a la presencia de Dios y Dios respondiera. No te acostumbres a la presencia de Dios. Valora su presencia en este lugar. Cuando tú vengas a este lugar y estás alabando y adorando, hazlo porque su presencia es real. Dice la palabra que aunque
tú no le sientas al venir y al cantar, no significa que Él no esté aquí, porque la presencia de Él es más real que nosotros mismos en este lugar. Entonces, aunque uno no quiera, adórale, porque su presencia se mueve en medio de la congregación, porque es garantía. Y Él lo dijo, que donde estaban reunidos en su nombre, entonces Él descendía sobre su pueblo y traería bendición. La presencia de Dios hoy no es exclusiva. Oh, la presencia de Dios solo tienen los pastores, los líderes. No, no, no. Dice el libro de Joel: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, el Espíritu Santo vendría sobre aquellos que lo deseen y lo necesitan. Él está en ti. Y el Espíritu Santo, su presencia es garantía de la presencia de Dios en este lugar. Pero ¿qué valor le estás dando tú? Si vas a servir al Señor, hazlo con alegría, con entrega. El ministerio que Dios te ha dado, apasionate por Él. Que aunque los pastores no vean cómo sirven y los líderes vean cómo sirven, no te interese, porque tú sabes quién te está viendo y a quién lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo. Que en esa casa de oración abriste tu casa para que la presencia entrara. Tu casa es una casa de oración donde está la presencia de Dios. Allí tienen que ocurrir cosas sobrenaturales y extraordinarias en tu casa, porque está la presencia de Dios. Es el valor que nosotros le damos. Dios se manifiesta de acuerdo como nosotros valoramos su presencia. Es cierto que muchas veces la descuidamos, pero hoy es momento de volver a Él. Quiero que cierres tus ojos. Colócate de pie. Hay un anhelo en esa mañana de su presencia en esta casa. Porque si hay un anhelo, yo te invito a que puedas salir de esa zona de comodidad y alza tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a amar tu presencia. De pronto llevas años sin sentir nada. De pronto llevas años olvidado. De pronto llevas años en una resequedad y que no sientes ese mover del Espíritu en tu vida. No es la presencia, eres tú. Pero esta mañana puedes checar de donde Él y decirle: Señor, permíteme sentirte. Abre tus labios, iglesia, y ruégale, dile: Señor, yo necesito tu presencia. Porque hace años he tratado de luchar con mis fuerzas, cambiar las situaciones y no he podido. Yo te necesito, presencia. Yo te necesito, Espíritu Santo, te necesitamos. No importa que sea la primera vez que hayas venido. No importa cuántos años, no son los años que tengas de ser cristiano. Puedes tener 1, 2, 5. No importa cuántos años, lo que importa es que puedas disfrutar del Señor. Es que puedas disfrutarlo a Él. Y ven, dile: Señor, entra a mi casa. Dile: entra. Porque ahora el arca no se posa en un lugar. Ahora donde busca la presencia del Señor es en tu cuerpo. Tu cuerpo es la casa. Tu cuerpo es el templo donde el Señor habita, donde el Espíritu habita y donde se derrama. Dile: ven, Señor, ven, ven, ven. No te rindas en esta mañana, no te rindas. Abre tus labios y comienza a sentir esa unción del Señor. Abre tus labios y comienza a desearlo, comienza a anhelarlo. Él está aquí, aleluya. Vamos, iglesia, vamos. Son tus labios, es tu voz. Es lo que tú le pidas, es lo que le ruegues. Y le ven, presencia de Dios, yo te he descuidado. Yo te he abandonado, Señor. Me he acostumbrado, me familiaricé. Pero no quiero acostumbrarme. Yo quiero sentirte.
tu presencia. Ven Espíritu Santo. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Oh, aleluya. Aleluya. El Señor mira el anhelo de tu corazón. Él te mira en esta mañana. Él te mira como le vives. Porque su presencia cuesta. Su presencia cuesta. Pero Él está dispuesto a derramarla en esta mañana. Mi casa, el arca de tu presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Yo la quiero tu presencia. Yo no me voy de aquí sin ella. Aquí me No me voy sin ella. No me voy sin tu presencia. No me voy sin tu presencia. No te rindas, no te vayas sin su presencia. No salgas de este lugar sin su presencia. Vamos, iglesia. Él está aquí con un peso de su gloria sobre tu vida. Hay un peso de gloria en ti. Porque esto es algo que se puede sentir. Esto es lo que más disfrutamos nosotros. Esto es la plenitud de la
nosotros, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es su presencia, la que nos llena en esa mañana. Oh, no te rindas sin su presencia. Hay momentos especiales en nuestra vida, pero ninguno como este. Cuando el Señor nos visita, cuando el Señor toca nuestro corazón, cuando el Señor nos lleva a adorarle, cuando el Señor nos lleva a estar con Él. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Oh, aleluya, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia.